Son las 3 de la madrugada. Llevas horas intentando dormir. La ventana está abierta, pero no entra aire fresco. El ventilador mueve el aire de la habitación, aunque ya no sabes muy bien si te está refrescando o simplemente está empujando calor de un lado a otro. La sábana molesta, la almohada está caliente, y miras el móvil para comprobar la temperatura. 27 grados. A las 3 de la madrugada. Mañana volveremos a superar los 38. Y pasado mañana también. No es solo que haga mucho calor, es que el calor no se va. Las paredes lo han absorbido durante todo el día y ahora lo devuelven lentamente hacia el interior de la vivienda. La calle sigue caliente, el asfalto sigue caliente. Tu cuerpo tampoco ha conseguido enfriarse, y lo que parecía simplemente una noche incómoda empieza a formar parte de algo bastante más serio. Porque una ola de calor no se vuelve peligrosa únicamente cuando el termómetro alcanza una cifra impresionante, se vuelve peligrosa cuando dura, cuando tampoco refresca de noche, cuando la humedad impide que el sudor cumpla su función, cuando llega demasiado pronto, cuando las casas acumulan calor y cuando afecta a personas que no tienen aire acondicionado, viven solas, trabajan al sol o padecen enfermedades que las hacen más vulnerables. Durante miles de años ha habido días muy calurosos. También hubo olas de calor mucho antes de que habláramos de cambio climático. Pero ahora están ocurriendo más a menudo, duran más y alcanzan temperaturas que antes eran mucho menos probables. Así que la pregunta no es únicamente ¿por qué hace calor en verano? La pregunta es ¿por qué las olas de calor son cada vez más frecuentes y peligrosas? ¿Hasta qué punto se relacionan con el cambio climático? ¿Qué le ocurre realmente a nuestro cuerpo cuando no consigue enfriarse? ¿Y cómo podemos preparar nuestras viviendas, nuestras ciudades y nuestra vida cotidiana para un calor que probablemente va a acompañarnos durante las próximas décadas? Hola, soy Fidel Fernández y esto es Un Jardín de Dudas, un podcast en el que me meto en temas que me dan curiosidad, intento entenderlos con calma y si todo va bien salimos con alguna idea más clara que al principio. Y hoy vamos a hablar de olas de calor, un tema sobre el que existe una mezcla bastante curiosa de normalización y alarma. Por una parte escuchamos frases como «en verano siempre ha hecho calor», «antes también llegábamos a 40 grados» o «ahora llaman ola de calor a cualquier cosa». Y por otra, encontramos titulares que parecen anunciar que media España va a convertirse inmediatamente en un desierto inhabitable. Como suele ocurrir, la realidad es algo más compleja. Siempre ha habido calor extremo, pero los registros muestran que las olas de calor están aumentando en frecuencia, duración e intensidad. Y eso no significa que cada día caluroso sea una prueba aislada del cambio climático. Significa que hemos cambiado el fondo sobre el que se produce el tiempo meteorológico. La atmósfera desde la que parte una ola de calor es ahora más cálida que hace unas décadas. Pero antes de explicar por qué, necesitamos aclarar qué es exactamente una ola de calor. Una ola de calor no es simplemente un día en el que pasamos mucho calor. Tampoco empieza automáticamente al superar los 40 grados. De hecho, no existe una definición única que sirva para todos los lugares del mundo. Y tiene sentido, porque 35 grados pueden ser habituales durante el verano en algunas zonas de España, pero esa misma temperatura puede ser extraordinaria en el norte de Europa. Lo importante no es únicamente el número absoluto, también importa cuánto se aleja de lo normal en ese lugar. En España, la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, utiliza una definición estadística. De forma simplificada, considera que existe una ola de calor cuando, durante al menos 3 días consecutivos, una parte significativa de las estaciones meteorológicas supera temperaturas que se encuentran entre las más altas registradas históricamente en esa zona durante el verano. Es decir, la definición combina 3 elementos: intensidad, duración y extensión. Tiene que hacer un calor excepcional para ese territorio, debe mantenerse durante varios días y tiene que afectar a una zona suficientemente amplia. Por eso puede producirse un récord de temperatura en una ciudad sin que exista una ola de calor. Y también puede haber una ola de calor sin que ningún lugar bata su récord absoluto. Lo importante es la persistencia de temperaturas anormalmente altas en una parte amplia del territorio. También conviene aclarar cómo se mide la temperatura. La cifra oficial no procede de un termómetro colocado al sol sobre el asfalto. Se mide en estaciones meteorológicas preparadas para registrar la temperatura del aire, protegidas de la radiación solar directa y situadas aproximadamente a 1,5 metros del suelo. Un termómetro al sol, junto a una pared o encima del asfalto, puede marcar muchos grados más. Esa temperatura no es inventada, refleja el calor que puede experimentar una persona en esa calle. Pero no sirve para comparar registros meteorológicos oficiales. Por eso podemos ver una farmacia marcando 45 grados mientras AEMET comunica 39. No significa necesariamente que alguien esté mintiendo, están midiendo cosas diferentes. Una es la temperatura estandarizada del aire y la otra es la temperatura de un objeto expuesto a un entorno muy caliente. Una vez aclarado qué es una ola de calor, llega la pregunta central: ¿por qué están aumentando?
La respuesta principal es el calentamiento global provocado por la actividad humana. Para entenderlo, podemos imaginar todas las temperaturas posibles de un verano representadas en una especie de campana. En el centro estarían los días normales, en un extremo los días excepcionalmente fríos, y en el otro los días extremadamente cálidos. El cambio climático desplaza toda esa campana hacia temperaturas más altas. La media puede aumentar 1 o 2 grados, pero eso no significa que todos los días sean exactamente 1 o 2 grados más cálidos. Lo que ocurre es que la parte extrema de la distribución crece de una manera desproporcionada. Temperaturas que antes estaban muy lejos de lo habitual pasan a estar bastante más cerca. Podemos imaginarlo como si tiráramos un dado para decidir qué temperatura era mañana. Antes los números extremadamente altos estaban en muy pocas caras. Podían salir, pero era raro. El cambio climático no elimina los números bajos. Todavía podemos tener días frescos e incluso episodios de frío. Lo que hace es cambiar las probabilidades. Es como si hubiéramos trucado el dado añadiendo cada vez más caras con números altos. Así que seguimos sin saber qué temperatura hará un día concreto, pero ahora es mucho más fácil que aparezcan temperaturas extremas. Y cuando más se calienta el planeta, más se inclinan esas probabilidades hacia el calor. Esto ayuda a resolver una confusión frecuente. Una ola de calor concreta es un fenómeno meteorológico. Puede estar relacionada con un anticiclón persistente, con una entrada de aire muy cálido, con la situación de la corriente en chorro o con suelos especialmente secos. El cambio climático no crea de la nada cada anticiclón, pero sí aumenta la temperatura de partida. Para una situación atmosférica parecida, ahora podemos alcanzar valores más altos que en el pasado. Además, aparecen retroalimentaciones. Cuando el suelo tiene agua, una parte de la energía del sol se utiliza en evaporarla. Pero cuando el terreno está muy seco, esa energía calienta directamente la superficie y el aire. Así que una sequía previa puede intensificar una ola de calor, y la propia ola seca aún más el suelo. Es la pescadilla que se muerde la cola. Actualmente existe una rama científica dedicada a estimar cuánto ha influido el cambio climático en un fenómeno extremo concreto. Se llama ciencia de la atribución. Los investigadores comparan dos mundos mediante modelos climáticos. Uno representa el clima actual, con el calentamiento producido por las emisiones humanas, y el otro intenta reproducir cómo habría sido el clima sin ese aumento de gases de efecto invernadero. Después calculan si un episodio se ha vuelto más probable, más intenso o ambas cosas. Por ejemplo, un análisis de World Weather Attribution estimó que el episodio de calor extremo de abril de 2023 en la península ibérica y el norte de África fue al menos 100 veces más probable en el clima actual, y que las temperaturas pudieron ser varios grados más altas de lo que habrían sido sin el calentamiento provocado por el ser humano. Eso no significa que el cambio climático apretara un botón y fabricara esa ola concreta. Significa que alteró radicalmente las probabilidades. Quizá ese episodio podría haber ocurrido en otro clima, pero habría sido muchísimo menos probable y seguramente menos intenso. En el fondo, la idea es bastante sencilla. Las olas de calor no son nuevas. Lo nuevo es la frecuencia con la que aparecen determinados extremos. Un episodio que antes podía producirse aproximadamente una vez cada 10 años, puede ocurrir ahora varias veces dentro de ese mismo periodo. Y Europa, especialmente la región mediterránea, se está calentando más rápidamente que la media mundial. Eso coloca a España en una zona especialmente sensible, porque tenemos veranos secos, suelos que pueden perder humedad rápidamente, ciudades densas, una población envejecida y muchas zonas costeras en las que el mar caliente dificulta que las noches refresquen. Pero que una ola sea muy cálida no significa automáticamente que sea la más peligrosa. El riesgo depende de una combinación. La temperatura máxima importa, pero también importan la duración, las mínimas nocturnas, la humedad, el viento, la exposición al sol y las condiciones de la población afectada. Empecemos por las noches. Durante el día, nuestro cuerpo va acumulando estrés térmico. El corazón trabaja más, sudamos, perdemos agua y sales, la sangre se dirige hacia la piel para intentar liberar calor. La noche debería ser el momento en el que el organismo se recupera, pero si la temperatura no baja, esa recuperación no llega. El cuerpo empieza el día siguiente sin haber vuelto a su situación normal, y después recibe otra jornada de calor, y otra. Por eso 5 días con máximas de 38 grados y noches de 27 pueden ser más dañinos que un día aislado a 42 seguido de una noche fresca. No es únicamente el pico, es la carga acumulada. En España solemos hablar de noche tropical cuando la temperatura mínima no baja de 20 grados, y de noche tórrida cuando no baja de 25. En algunas ciudades costeras, estas noches son cada vez más habituales. El mar caliente aporta humedad y mantiene temperaturas elevadas. El asfalto y los edificios liberan durante la noche el calor que absorbieron por el día, y el cuerpo permanece atrapado en un entorno que apenas le permite enfriarse. La humedad añade otro problema. Nuestro principal sistema de refrigeración es el sudor, pero el sudor no enfría simplemente por estar sobre la piel, enfría cuando se evapora. Para evaporarse necesita que el aire pueda aceptar más vapor de agua. Si la humedad es muy alta, el sudor se evapora peor. Podemos estar empapados y aún así enfriarnos muy poco.
Por eso 32 grados con mucha humedad pueden ser más difíciles de soportar que una temperatura superior en un ambiente seco. Existen índices que intentan representar ese peligro. El índice de calor combina temperatura y humedad, y la llamada temperatura de bulbo húmedo estima hasta qué punto el aire permite el enfriamiento mediante evaporación. A menudo se menciona que 35 grados de bulbo húmedo representan un límite para la supervivencia humana, pero hay que matizarlo. No es una frontera exacta a partir de la cual una persona muere inmediatamente. Depende del tiempo de exposición, la actividad, la edad, la salud, la ropa, el viento y la posibilidad de buscar sombra o refrigeración. Además, las personas vulnerables pueden sufrir efectos graves mucho antes de llegar a ese valor. La conclusión útil no es memorizar un número, es entender que la combinación de mucho calor y mucha humedad puede impedir que el sistema de refrigeración del cuerpo funcione correctamente. ¿Y entonces qué ocurre dentro del organismo? El cuerpo intenta mantener su temperatura interna alrededor de los 37 grados. Para conseguirlo, aumenta el flujo de sangre hacia la piel y produce sudor. Pero ese esfuerzo tiene un coste. El agua que sudamos procede del organismo. Si no la reponemos, disminuye el volumen de sangre. El corazón tiene que trabajar más para moverla. Los riñones reciben menos flujo. Perdemos sales necesarias para el funcionamiento de los músculos y del sistema nervioso. Primero pueden aparecer sed, fatiga o calambres. Después mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad y pulso acelerado. Eso puede formar parte del agotamiento por calor, pero si el organismo deja de controlar su temperatura, aparece el golpe de calor. La temperatura corporal puede superar los 40 grados. La persona puede mostrarse confusa, desorientada, perder la conciencia o sufrir daños en varios órganos. Y eso es una emergencia médica. No es simplemente tener mucho calor. Es el fallo del sistema que mantiene estable la temperatura del cuerpo. Además, muchas muertes provocadas por el calor no aparecen registradas como golpes de calor. Una persona con una enfermedad cardiovascular puede sufrir un infarto. Alguien con una enfermedad renal puede padecer un fallo agudo. Otra persona puede morir por una arritmia o por el empeoramiento de una enfermedad respiratoria. Por eso los investigadores utilizan el concepto de exceso de mortalidad. Comparan cuántas personas han muerto durante un periodo con las muertes que cabría esperar según los datos históricos. La diferencia permite estimar cuántos fallecimientos pueden estar relacionados con el calor. No significa que podamos atribuir cada muerte individual con absoluta certeza. Es una estimación estadística sobre el conjunto de la población. Durante la ola de calor europea de 2003 se estimaron alrededor de 70.000 muertes en exceso en distintos países. Fue un desastre enorme, aunque no dejara imágenes comparables a las de un huracán o una inundación. El calor mata de una forma silenciosa, muchas veces dentro de las viviendas, y con frecuencia varios días después de que empiece el episodio. El riesgo tampoco se reparte de forma igual. Las personas mayores son especialmente vulnerables porque pueden sudar menos, sentir menos sed y padecer más enfermedades crónicas. También es más probable que tomen medicamentos que alteren la hidratación o la regulación de la temperatura. Los bebés y los niños pequeños dependen de los adultos para beber, encontrar sombra o salir de un espacio caliente. Las embarazadas soportan una carga cardiovascular mayor. Las personas con enfermedades del corazón, de los riñones, respiratorias, neurológicas o psiquiátricas también pueden sufrir más. Y después están quienes trabajan al aire libre, como agricultores, personal de construcción, repartidores, trabajadores de la limpieza y, en general, personas que pasan horas bajo el sol, haciendo un esfuerzo físico que produce todavía más calor interno. Pero la vulnerabilidad no es únicamente biológica, también es económica y social. No es lo mismo vivir en una casa bien aislada, con persianas, ventilación y aire acondicionado, que en un último piso orientado al oeste, sin sombra y con ventanas antiguas. No es lo mismo poder encender el aire acondicionado sin preocuparse por la factura que tenerlo instalado y no utilizarlo porque no puedes pagar el consumo. No es lo mismo vivir acompañado que ser una persona mayor que pasa varios días sin que nadie compruebe cómo está. El calor extremo expone desigualdades que ya existían. Los barrios con menos renta suelen tener menos árboles, más asfalto, edificios peor aislados y viviendas más pequeñas. Así que incluso dentro de la misma ciudad, dos personas pueden estar atravesando olas de calor diferentes. Las ciudades agravan el problema mediante lo que se conoce como isla de calor urbana. Durante el día, el hormigón, el asfalto y las fachadas absorben energía solar. Por la noche, la liberan lentamente. En una zona rural, el suelo y la vegetación pueden enfriarse con más rapidez. En el centro de una ciudad densa, el calor queda almacenado entre los edificios. Además, hay menos vegetación que proporcione sombra y enfríe el aire mediante la evaporación del agua. A esto se le suman los coches, los aparatos de aire acondicionado y otras actividades que expulsan calor. Por eso una calle sin árboles puede ser varios grados más cálida que un parque cercano. Y por eso la isla de calor suele ser especialmente intensa de noche. La ciudad funciona como una batería térmica, se carga durante el día y continúa liberando energía cuando el sol ya ha desaparecido. Algo parecido ocurre dentro de las viviendas. Las paredes y el techo absorben calor. Si el edificio tiene poco aislamiento, mucha exposición solar y escasa ventilación, el interior puede seguir calentándose durante horas. Por eso abrir las ventanas a las 4 de la tarde no siempre ayuda.
Si fuera hace más calor que dentro, estamos dejando entrar aire todavía más caliente. Una estrategia más útil consiste en bloquear la radiación solar durante el día y ventilar cuando la temperatura exterior baja. Persianas, toldos y elementos de sombra funcionan mejor cuando impiden que el sol llegue al cristal. Porque una vez que la radiación ha atravesado la ventana y ha calentado el interior, ya estamos intentando corregir un problema que podríamos haber evitado en parte. Hasta ahora hemos hablado de por qué ocurre y por qué es peligroso. Pero quería que una parte importante de este episodio estuviera dedicada a la adaptación. No solo a cómo reducir las emisiones durante las próximas décadas, sino a cómo protegernos ante un calor que ya está aquí. En primer lugar, durante una ola de calor conviene reducir la exposición, evitar las horas centrales del día, trasladar el ejercicio y las tareas físicas a primera hora de la mañana o al final de la tarde, utilizar ropa ligera y buscar sombra, beber agua con frecuencia, especialmente en personas mayores que no pueden sentir la sed con claridad, y limitar el alcohol, porque puede favorecer la deshidratación y alterar nuestra percepción del riesgo. En casa, el objetivo es evitar que entre el calor y expulsarlo cuando las condiciones exteriores sean mejores. Bajar persianas o toldos antes de que el sol caliente las ventanas. Cerrar durante las horas más calurosas si fuera hay más temperatura que dentro. Y abrir de madrugada o a primera hora para generar ventilación cruzada. También ayuda a reducir las fuentes internas de calor. No utilizar el horno durante las horas centrales. Apagar aparatos innecesarios. Y cuando sea posible, dormir en la habitación más fresca de la vivienda. Los ventiladores pueden mejorar la evaporación del sudor y la sensación térmica, pero no infrían el aire. Y en condiciones extremas, especialmente con temperaturas interiores muy elevadas, pueden no ser suficientes. El aire acondicionado sigue siendo una de las medidas más eficaces para evitar muertes durante episodios severos. El problema es que no todo el mundo puede acceder a él o permitirse utilizarlo. Y si resolvemos todo únicamente instalando equipos ineficientes, aumentamos la demanda eléctrica, expulsamos más calor a la calle y podemos agravar parte del problema. La solución no es elegir entre aire acondicionado o diseño pasivo. Es combinar una refrigeración eficiente con sombra, aislamiento y viviendas que necesiten menos energía para mantenerse habitables. Preparar las casas para el futuro va más allá de comprar un aparato. Un toldo exterior puede ser muy eficaz. También los ventiladores de techo, el doble acristalamiento, las fachadas mejor aisladas, los tejados claros y las cubiertas que reflejan una mayor parte de la radiación solar. En reformas más profundas, las bombas de calor reversibles permiten enfriar en verano y calentar en invierno con mayor eficiencia que muchos sistemas antiguos. Pero aquí aparece un problema importante. Una gran parte de la población vive de alquiler. El inquilino paga la factura energética, pero el propietario tendría que asumir muchas de las reformas. Sin ayudas públicas o cambios en la normativa, puede que ninguno tenga suficientes incentivos para mejorar el edificio. Por eso, la adaptación de la vivienda no puede depender únicamente de decisiones individuales. Necesita políticas de rehabilitación, subvenciones y estándares de construcción pensados también para el verano. Durante mucho tiempo hemos hablado de aislamiento casi exclusivamente para no pasar frío. En un país como España, aislar también significa impedir que el calor entre. Las ciudades tienen aún más margen de actuación. Los árboles proporcionan sombra y enfrían mediante la transpiración, pero no basta con plantar miles de árboles pequeños para hacer una fotografía. Hay que elegir especies capaces de sobrevivir al clima futuro, darles espacio, regarlas y mantenerlas durante años. También pueden instalarse toldos, pérgolas, cubiertas claras, pavimentos menos absorbentes y corredores verdes que conecten distintas zonas. El urbanismo puede favorecer la ventilación o bloquearla. Una plaza completamente mineral puede convertirse en una plancha caliente. La misma plaza con sombra, agua bien gestionada y vegetación puede servir como refugio durante las horas más duras. Y están los refugios climáticos. Las bibliotecas, los centros cívicos, los museos, los polideportivos, espacios públicos frescos a los que puede acudir una persona que no tiene una vivienda segura durante una ola de calor. La idea parece sencilla, pero para que funcione el refugio debe estar abierto cuando hace falta. Ser gratuito, tener agua y lugares para sentarse, estar cerca de las zonas vulnerables y ser conocido por la población. No sirve de mucho declarar una biblioteca como refugio si cierra por la tarde, está lejos del barrio más afectado o nadie sabe que puede acudir allí. Una alerta meteorológica también es inútil si únicamente comunica que hará mucho calor. Una alerta eficaz debe desencadenar acciones. Por ejemplo, que los servicios sociales llamen a las personas mayores que viven solas. Que las residencias refuercen la hidratación y la climatización. Que las empresas cambien horarios. Que los colegios suspenden determinadas actividades, que los refugios empleen su horario y que los hospitales se preparen para un aumento de ingresos. La adaptación también debe llegar al trabajo. No podemos pedir a una persona que trabaja al sol que resuelva el problema bebiendo una botella de agua. El riesgo depende del horario, el esfuerzo físico, la humedad, la ropa, la sombra y las pausas. Las empresas deben evaluar el estrés térmico, adelantar determinadas jornadas, aumentar los descansos, proporcionar agua y espacios frescos y detener la actividad cuando las condiciones sean peligrosas. Adaptarnos al calor no significa entrenar a la gente para soportar situaciones inseguras. Significa modificar la forma en que trabajamos.
En algunos sectores, eso puede implicar que la jornada laboral de verano se desplace cada vez más hacia la madrugada, la mañana o la noche. Y aquí conviene diferenciar dos conceptos: mitigación y adaptación. Mitigar significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento futuro. Adaptarnos significa prepararnos para los impactos que ya están ocurriendo y para los que no podremos evitar completamente. No son estrategias rivales y necesitamos las dos. Si solo hablamos de mitigación, ignoramos a las personas que sufrirán olas de calor durante los próximos veranos. Y si solo hablamos de adaptación, aceptamos un calentamiento cada vez mayor hasta alcanzar situaciones que serán mucho más difíciles y caras de gestionar. Podemos instalar aire acondicionado, pero necesitamos electricidad para alimentarlo. Podemos plantar árboles, pero necesitan agua. Podemos cambiar horarios, pero hay trabajos que no pueden trasladarse completamente a la noche. Podemos adaptar edificios, pero rehabilitar millones de viviendas requiere décadas. La adaptación reduce el daño, pero no convierte el calor extremo en un problema ilimitadamente manejable. Y llegados hasta aquí, ¿qué sabemos y qué no sabemos? Sabemos con bastante seguridad que el calentamiento provocado por la actividad humana está aumentando la frecuencia y la intensidad de las olas de calor. Sabemos que las noches cálidas, la humedad y la duración elevan el riesgo. Sabemos que el calor empeora enfermedades cardiovasculares, renales y respiratorias. Y sabemos que la vulnerabilidad depende tanto del cuerpo como de las condiciones sociales. También sabemos que muchas muertes pueden evitarse, que las alertas bien diseñadas funcionan, que el acceso a espacios frescos funciona. Por otro lado, la refrigeración eficiente también funciona. Las redes de apoyo a personas mayores funcionan. La sombra y el aislamiento ayudan, y adaptar los horarios laborales reduce la exposición. Lo que no sabemos con exactitud es cuánto aumentará el riesgo en cada ciudad, cuántas muertes provocará cada episodio o cuál será la combinación perfecta de medidas. Tampoco existe un límite único de temperatura que separe lo seguro de lo mortal. Una persona joven, descansada y acostumbrada al calor no responde igual que una persona mayor con una enfermedad cardiovascular. Una calle con árboles no se comporta igual que una avenida asfaltada. Una noche con brisa no es igual que una noche húmeda y sin viento. Y una vivienda bien aislada no es igual que un último piso expuesto al sol. El calor es meteorología, pero el riesgo es meteorología multiplicada por exposición y vulnerabilidad. Volvamos a la habitación del principio. Son las 3 de la madrugada. Fuera todavía hay 27 grados. La casa no ha conseguido enfriarse. Mañana volverán las temperaturas extremas. Ahora podemos entender que esa noche no es solo una consecuencia desagradable del verano. Es una parte central del peligro. El cuerpo no descansa. La vivienda mantiene el calor acumulado. La ciudad continúa liberando energía. Y cada día que pasa aumenta la carga sobre el organismo. También podemos entender que esa situación no depende únicamente de una decisión personal. Porque hay medidas que ayudan, pero la seguridad de esa persona también depende de cómo se construyó su edificio y de otros aspectos importantes. Quizá esa sea la idea más importante de todo el episodio. Las olas de calor son fenómenos naturales cuya probabilidad e intensidad estamos aumentando mediante el calentamiento global. Pero las catástrofes no son puramente naturales, se producen cuando ese peligro se encuentra con una sociedad que no está preparada. Un mismo episodio puede provocar una gran mortalidad en una ciudad y un impacto mucho menor en otra. La diferencia puede estar en los sistemas de alerta, en la climatización de las residencias, en el aislamiento de las viviendas, en los espacios verdes, en las condiciones laborales y en la existencia de una red humana capaz de cuidar a quienes no pueden protegerse solos. Y hasta aquí este 9º episodio de Un Jardín de Dudas. Hoy hemos intentado entender por qué las olas de calor son cada vez más frecuentes y peligrosas. El calor extremo será una parte cada vez más importante de nuestras vidas, pero su impacto no está completamente escrito. Dependerá del clima y también de lo que hagamos con nuestras casas, nuestras ciudades y nuestra forma de cuidarnos. Si este episodio te ha dejado con una idea más clara y 2 preguntas nuevas, creo que vamos bien. Nos escuchamos en el próximo jardín.